Entonces revisamos portadas, qué es lo que destacan algunos diarios y también los debates, que por cierto el presidente, estimada a su audiencia, se sigue cotorreando a las guacamayas, incluso dice, ¿por qué escogieron ese nombre? Les voy a hablar de las Les voy a contar que alguna vez escribí sobre las guacamayas. Hay que recordar que pues recetó cuando por primera vez se supo de este espionaje, recetó a sus adversarios una canción de Chicoche y se molestaron bastante. Pero el presidente ha dado una puntual respuesta diciendo aquí hay transparencia y no nos afecta, no nos quieran poner contra las cuerdas, porque no somos iguales, no hay un pacto al oscuro, no hay situaciones inconfesables, así que pues desaten a las guacamayas. Ah, eso sí, y esto es importante, dijo, ojalá que expliquen quiénes son, porque cuando era opositor, pues yo padecí a los Pejelix, que era un grupo que supuestamente sacaba información, que era desinformación, era una serie de campañas negras y estaba relacionado con Claviquez González, con los que siempre lo han tenido en la mira, ¿no? Sí, totalmente. Hay que recordar que hoy es el día del quién es quién de las mentiras y ahí estuvo Elizabeth García Vilchis y una de las cosas sobre las que abundó es toda esta información un poco sobre quién es Animal Político, que forma parte de esta red de periodistas independientes, así se autonombran. Vemos que no son tan independientes, ese es todo el tema. Y un poco relaciona ese tema de la agenda con lo que han estado, la narrativa que han estado generando. Porque lo que hoy se pone en la mesa ahora con esta reportera de Proceso es la insistencia sobre este supuesto contrato que sale en las filtraciones de hackeadas de Guacamaya, ¿no? Del grupo Guacamaya. Entonces, un contrato en donde aseguran que este contrato de 2019 sería de Pegasus, una cosa que ahorita vamos a ver en el trabajo de nuestros compañeros de Infodemia, no ha sido probado, sin embargo, ya se asegura de esa manera, hoy se insiste sobre eso, y entonces el presidente por eso, y en esta sección del quién es quién de las mentiras, dice, es importante ver quiénes están detrás de estas afirmaciones. Vamos a ver un poquito de esto que dijo sobre el tema. No hay nada que ocultar. Estos de el hackeo, que sería interesante saber, pero sin testerearlos, solo porque hay mucha gente que ayuda y todo termina sabiéndose. Entonces sería importante saber quiénes fueron los que hackearon, pero no para juzgarlos, nada, sino nada más para saber si son los mismos, porque nosotros padecimos, antes de la campaña había un sistema de espionaje en contra nuestra que se llamaba Pejelic, y eran los mismos, Claudio, metían hasta Krause estaba metido, Moreno, que se entregue todo. Además está claro que el presidente sufrió de espionaje y bueno, pues ha insistido en que la compra de Pegasus se dio en las administraciones de Felipe Calderón y de Enrique Peña Nieto. Y bueno, pues también hemos sabido por trabajos periodísticos que otra de las espiadas era Claudia Sheinbaum, la espió Miguel Ángel Mancera, el anterior jefe de gobierno. Así que el espionaje político se ha dado en torno a personalidades de izquierda, fundamentalmente en este país, y es el mundo al revés. Ahora, se supone, lo que dicen los de la derecha, es que hoy el Estado espía y tiene los instrumentos, pero si ellos dejaron los instrumentos, 32 millones de dólares costó Pegasus en el sexenio anterior, y lo que siguió sumándose, porque además es importante destacar, estimada la audiencia, que estos contratos no solo los utilizaban para espiar, sino para enriquecerse, los inflaban, o sea, 32 millones de dólares, un software. Sí. 32, o sea,
¿Cuánto es el costo Eso real? Por añadidura y con toda una agenda política también ahí, ¿no? O sea, y en contradicciones pues tan elementales como de pronto ahora ponemos como prueba el dicho del dueño de una empresa que dijo que solo le vendía a gobiernos el programa, el malware Pegasus, y solo se lo vendía no solamente a gobiernos, sino para que hicieran trabajo de inteligencia para combatir el terrorismo. Sabemos que es una auténtica mentira eso, a la luz de toda la información que ya se ha documentado sobre cómo trabajó y contra quiénes trabajó Pegasus, justamente en los gobiernos, hablando del caso de México, de Enrique Peña Nieto y de Felipe Calderón. Oye, y por cierto, ¿en dónde está refugiado Tomás Herón? En Israel. La empresa que proveyó al Estado mexicano con ese software o malware Pegasus es israelí. ¿Quién le firmó el contrato? Tomás Herón, $32 millones. No vaya a ser que haya ahí un juego entre político y empresarial de protección al propio Tomás Herón, que al final del día no lo han entregado. Ahí la dejamos con ese tema. ¿Y qué dice el presidente? ¿Quiénes están apuntando a que nosotros somos iguales a los anteriores? Animal Político, Proceso, Aristegui. Y en el caso de Animal Político, pues ya están sacando algunas cosas que son relevantes para que entendamos quiénes son. Exacto. Y qué intereses puede haber detrás, ¿no? Exacto. Vamos a ver, ahí presentan, por ejemplo, el gráfico de contratos que tuvo Animal Político durante la administración de Enrique Peña Nieto con diferentes dependencias, ¿no? Bueno, en total estaban planteando contratos por 7.700.000 pesos, más o menos entre 2013 y 2018. Ahí pues vemos las dependencias, los montos. Y también se habla de esto que decías, el financiamiento de organizaciones y de fundaciones extranjeras, por ejemplo, Grupo Kellogg's, para ciertas investigaciones que ha hecho Animal Político, lo mismo que ha sucedido con, por ejemplo, Mexicanos contra la Corrupción, a la cual ya han bautizado como Mexicanos en favor de la Corrupción, porque con estos financiamientos lo que hacen es pues investigaciones a modo, que lo que buscan es dinamitar ciertas acciones de gobierno que tienen que ver con la transformación y que finalmente han afectado intereses de particulares. Así es, y en ese sentido, como bien resaltas, pues están confeccionando la información para, sobre todo, agradar a una tribuna. Aquí es importante señalar que este tipo de periodismo asegura ser vinculado absolutamente a las audiencias, a los lectores, pero en el fondo están siendo financiados a manos llenas por este tipo de grupos de interés mexicanos y extranjeros. ¿Qué dice López Obrador? ¿Vamos a censurarlos? No. Vamos a evidenciarlos, que son asuntos absolutamente distintos. No estamos ante un gobierno autoritario que quiera que estas voces no se escuchen o que en todo caso estos diarios no se lean. No, dice que todo esto se debata. Y por cierto, también vamos a escuchar, entiendo, el byte de Ana Elizabeth García Vilchis. Sobre la aclaración que hizo la Sedena. Ayer la Sedena publica un comunicado en función de lo que solicita o instruye el presidente ayer durante la conferencia matutina de que dé la información de la relación contractual que tiene Sedena o que ha tenido Sedena con Pegasus. Esto es lo que, en lugar de ponerle el comunicado, pues ya vamos a ver cómo lo narra Elizabeth García Vilchis sobre este comunicado de la Sedena. En relación con la contratación del servicio Pegasus, esta se realizó del 27 de junio de 2011 al 24 de agosto de 2013 y fue empleado única y exclusivamente para mantener la seguridad y capacidad operativa del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos. Bueno, en otras ocasiones ha narrado López Obrador que hasta su cardiólogo era espiado, no solo su esposa. El círculo cercano del tabasqueño pues siempre fue vigilado, está claro. Y no solo desde que era el director del Instituto Indigenista en Tabasco, sino por supuesto en los tiempos de Felipe Calderón, en los tiempos de Peña Nieto. Eso sí, dice, es que en los tiempos de Calderón me subestimaron. Dijeron, ya le ganamos, ya le arrebatamos el triunfo, ya le robamos la elección. Sí, que vaya ahí como predicador en plaza por plaza, pero eso fue lo que le dio la fortaleza.
Así es. Nuestros compañeros de Infodemia han hecho un gran trabajo respecto a pues tratar de entender qué hay de sistemas de espionaje de parte del gobierno de México, cuándo se compraron y la vinculación entre los grupos de siempre y este tipo de prácticas en lo que hace a Pegasus. Vamos a ver. Diversos medios de comunicación publicaron el 2 de octubre de 2022 un reportaje donde dieron a conocer, a partir de las filtraciones realizadas por el colectivo hacktivista Guacamaya, que la Secretaría de la Defensa Nacional, Sedena, adquirió en 2019 el servicio de monitoreo remoto de información fincada a la empresa comercializadora Ansúa, S.A.de.C.V., cuyo servicio tuvo una vigencia del 1 al 30 de junio de 2019. El reportaje publicado también daba cuenta de que tanto un periodista de Animal Político como el periodista Ricardo Rafael y el activista Raimundo Ramos fueron espiados por el software Pegasus en diversas ocasiones entre 2019 y 2020, por lo que estos interpusieron una denuncia el 3 de octubre ante la Fiscalía General de la República, luego de dar una conferencia de prensa en la que culparon a la Sedena del presunto espionaje. En redes sociales y medios de comunicación, diversos comentaristas impulsaron la etiqueta Gobierno Espía, sumándose a la afirmación de que fue la Sedena quien instaló Pegasus en los teléfonos de los periodistas y activistas referidos. Sin embargo, el reportaje no ofrece las pruebas suficientes para culpar a la Sedena de este presunto espionaje, pues los archivos que en él se expone solo documentan la contratación del servicio de monitoreo remoto de información, según un contrato de la Sedena con comercializadora Ansúa que no refiere a Pegasus. En el reportaje se infiere, pero no se prueba, que la Sedena contrató Pegasus a comercializadora Ansúa a partir de un documento filtrado ilegalmente donde la compañía israelí NSO Group, desarrolladora del software espía, informa a la Sedena que comercializadora Ansúa era la única autorizada para representarla de forma exclusiva, lo que no significa que esa empresa solo preste el servicio de Pegasus y no de otros de monitoreo remoto de información. Los autores de la investigación periodística también afirman que NSO Group solo vende a gobiernos e instancias gubernamentales el software Pegasus, por lo que a partir de esa afirmación infieren, sin comprobarlo, que el gobierno de México y sus dependencias son los únicos que cuentan con este software en el país, y utilizan como prueba la declaración que el director de NSO Group ha hecho bajo juramento ante Cortes de Estados Unidos, en la que asegura que su empresa solo vende el software Pegasus a gobiernos para que realicen investigación sobre delitos graves o terrorismo. Sin embargo, a pesar de esas declaraciones, la investigación Pegasus Project documentó que en el pasado gobiernos de 10 países utilizaron Pegasus para espiar a periodistas, defensores de derechos humanos y opositores políticos. Si bien se documentó que la Sedena adquirió el servicio de monitoreo remoto de información, quienes publicaron estos documentos filtrados por Guacamaya no prueban que la Secretaría de la Defensa contrató Pegasus, y tampoco prueban que fue Sedena quien instaló Pegasus en los teléfonos de periodistas y activistas que lo denunciaron. Infodemia. Trabajo que fue destacado por el presidente en la mañanera de este miércoles. Sí, y que es importante destacar, digamos, cuál es lo importante de este trabajo que hacen nuestros compañeros de Infodemia, y es decir, no está probado lo que se está asegurando ya como si fuera una verdad absoluta. Es decir, se habla de un contrato que se da, esto se documenta a través de lo que sale en el hackeo con la empresa Ansúa. Sin embargo, no se documenta que ese contrato sea
del malware Pegasus. Y la otra, no se documenta tampoco el hecho de que, o más bien, se usa únicamente como evidencia los dichos del, vuelvo a repetir, del director de esta empresa, del dueño de esta empresa, al decir solamente le vendemos a gobiernos, por lo tanto, solamente... O sea, por lo tanto, eso es prueba de que Sedena habría sido el que compra este malware, ¿no? Y por otro lado, esto de que solamente es Pegasus la única autorizada a ser vendida. Ese es el único sistema de monitoreo que están vendiendo. Pero todo a través de los dichos de este personaje que por lo que vemos es pues abiertamente un mentiroso y eso está también documentado. Entonces, ¿sobre qué estamos basando aquí las afirmaciones que llevan a la conclusión de que está espiando el gobierno y particularmente Sedena a periodistas y a activistas? Pues sobre puras inferencias. Así es, y de cualquier manera ya está puesta la denuncia penal, dijo el presidente que se investigue, pero sí, son dichos y lo que sienten los periodistas que supuestamente son espiados, pero no hay evidencia tampoco en el caso del defensor de derechos humanos. Proceso se ha sumado a esta postura de animal político, forma parte de la investigación. En ese sentido fue la participación de la reportera Dalila Escobar, digamos que tratando de arropar a Animal Político, diciendo, ay, ¿y qué más hay sobre este tema del espionaje? Le preguntó al presidente López Obrador del caso Ayotzinapa, cómo va el tema, si supuestamente hubo un arreglo para que se desistiera el Estado mexicano respecto a algunos militares en el caso Ayotzinapa. Vamos a escuchar parte de lo que respondió el presidente a esto. ¿Por qué no ven los hechos? O sea, ¿cuáles son los hechos? ¿Qué no están detenidos los militares que presuntamente participaron en la desaparición de los jóvenes de Ayotzinapa? Sí, pero la intención... Si fuese la influencia militar decisiva, pues no estarían en la cárcel los oficiales. No somos lo mismo. Creo que es muy importante esta declaración que hace el presidente cuando dice, por favor, pongamos atención sobre los hechos. ¿Cuáles son los hechos con respecto al caso Ayotzinapa y lo que se ha alcanzado con la investigación que se ha llevado a cabo? ¿Cuáles son los hechos con respecto a las violaciones de derechos humanos cuando las Fuerzas Armadas están participando en tareas de seguridad, igual la Guardia Nacional? ¿Cuáles son los hechos en general, digamos, en términos de la libertad de expresión en el país, cuando están diciendo o destacan como si fuera una gran nota que sale en estas filtraciones, que de pronto se monitorean marchas o que se habla de actores políticos o de actores sociales dentro de las comunicaciones del ejército? Bueno, pero ¿cuáles son los hechos? O sea, ¿qué está pasando en el país que puede ir de la mano con esta noción que se está intentando sembrar de que se está militarizando el país en la forma más clásica de la idea de militarización? No hay una consecuencia de una cosa con la otra. Y lo que plantea la reportera es que los militares doblegan al presidente y por eso dice el presidente, hay que remitirnos a los hechos. Hoy en día tenemos a un coronel, a un comandante preso, Jesús Rodríguez, vinculado al caso de Ayotzinapa. Yo ni siquiera había escuchado hablar de ese comandante, de ese coronel en el sexenio anterior, en el sexenio de Peña. Hay que partir de los hechos. ¿Qué dijo el sexenio Peña? ¿Qué dijo Murillo Karam? Hay una verdad histórica y ya se acabó, y carpetazo, y los jóvenes fueron incinerados en un basurero, le quisieron adjudicar toda la responsabilidad solamente a Barca, que tiene su responsabilidad, pero no es el único. Entonces, claro que si hubo un ánimo de tapar las cosas fue en el sexenio anterior. Ahora se está conociendo mucho más información, se está procediendo en contra de los responsables. Pero el presidente es como Peña, quiere tapar el sol con un dedo y está sometido al ejército y no quiere que se sepa la verdad porque hay intereses inconfesables, porque sería quedar mal con las Fuerzas Armadas. No, no va por ahí. O sea, los que tenemos sentido común sabemos lo que está pasando. Sin duda, hay una decisión de Estado
y en particular del jefe del Estado mexicano, para que se conozca la verdad y los responsables asuman su responsabilidad. Sí. Por eso el presidente, a propósito de la intervención de esta reportera de Proceso, dice, es que había un periodismo muy fresa, o sea, ustedes me atacaron no solo ahora en el gobierno, si cuando era líder social de izquierda, pues me dirigían cada que podían una serie de golpes, solo me dieron una o dos portadas favorables y las demás en contra, jugando el juego de la oligarquía, de los conservadores, ¿no? Eso de los grandes medios de comunicación, pero también hablando de los medios de comunicación supuestamente independientes, ¿no? Como los que ahora traen a colación este tipo de investigaciones, también ahí habla del periodismo, periodismo fifí y fresa, que a lo que se refiere fundamentalmente es que además de intereses que puedan estar detrás de ciertas agendas, una de las agendas también es pues la supervivencia de la idea de un periodismo supuestamente independiente y de denuncia. Ahora, hace una distinción el presidente entre el periodismo de denuncia y el periodismo que sirve a la transformación de un país. A la mera hora, ¿a qué intereses sirve de pronto este periodismo de denuncia que lo que hace es permanentemente estar administrando el conflicto? Eso cuestiona el presidente. Ahora también vamos a escuchar. Durante el periodo neoliberal se fue creando esa tendencia a administrar conflictos, el análisis de la realidad, la denuncia, pero no luchar por transformar la realidad. Pues ese periodismo no tiene nada que ver con el periodismo de los Flores Magón, ni con el periodismo de Zarco, ni con el periodismo de Daniel Cabrera. Es un periodismo de denuncia. El periodismo que hacían era para transformar. El periódico de ellos, Regeneración, era un medio de lucha para crear conciencia y derrocar a la dictadura. El otro es un periodismo fresa, con todo respeto, que se la da de independiente, de que no toma partido, que no tiene que ver con la política, todo ese cuento, cuando en realidad es un periodismo que ayuda a mantener el statu quo, a que las cosas no cambien, que sigan igual. Pero es interesante cómo el presidente pone a estos medios en la misma canasta que Televisa, que Reforma, pone a Animal Político. En su caso, en su momento lo hizo con Aristegui. Dicen, al final del día, este tipo de medios independientes, el caso de Proceso, Aristegui, Animal Político, han jugado como satélites del régimen. Esa es una crítica central que realiza, ¿no? Que realiza y realiza a la luz de casos como justo el de la investigación esta de la Casa Gris o lo de la empresa de chocolates y ahora este tema, como sobre todo no es que no haya un periodismo de investigación y que no haya denuncia, pero cómo se maneja y a partir de qué agendas y con qué pruebas esta clase de denuncias frente a, ya mencionaba hace un momento, a una transformación que se está dando donde no existe reconocimiento de que se esté dando ninguna clase de transformación y más bien dándole pues con estrategias que por momentos tergiversan también la realidad, ¿no? Pero bueno, ahí terminamos con este tema del grupo Guacamaya, de las filtraciones y de lo que se discutió, periodismo fresa, porque ayer se aprobó finalmente en el Senado la iniciativa para dar prórroga a que las Fuerzas Armadas se mantengan en tareas de seguridad hasta 2028. Ahí tenemos la votación, fíjate, fueron 87 votos a favor contra 40 y tuvimos la sorpresa, por ejemplo, de Miguel Ángel Mancera, del PRD, hubo 2 del PRD a favor, 9 de los 13 senadores priistas también a favor de esta iniciativa, después de una discusión de mucho tiempo, creo que fueron como 9 horas, y de muchos insultos. Sí, a pesar de las rabietas. Bueno, Claudio X González debe estar muy molesto, porque está ahora recogiendo los pedazos de la oposición y de este bloque de contención, que ya tiene poco de contención. No han logrado su cometido. Al final del día,
se requerían 85 votos, se supera por 2. El voto queda bien de Miguel Ángel Mancera, sí sorprende, porque además es el coordinador del PRD en el Senado, pero son tan poquitos que pues él se coordina a sí mismo, y cuando habla solo Miguel Ángel Mancera es porque está en junta. Y ya, pues, digamos que cambió de parecer. Jesús Zambrano, el presidente de ese partido, dice: estoy muy molesto, qué vergüenza por ese voto de Mancera, y otro legislador perredista. Entonces, ¿de qué trata la coalición Va por México? Ya se queda Claudio X González, Zambrano, Marco Cortés y muy pocos. Y Lili Téllez, el show de Lili Téllez, ya nada más faltó que sacara el cuchillo cebollero y dijera: a ver, llenas, ustedes están en contra del país, y nosotros siempre hemos estado en favor de los mexicanos, y como no, representando, por ejemplo, a lo que fue el PAN en el poder. Felipe Calderón es parte esencial de este problema. El que sacó al ejército a las calles, lo sacó violando la Constitución, y ahora se le está dando el marco legal al ejército para que participe de forma ordenada, vigilada en tareas de seguridad, ¿no? Sí, ahora que estabas diciendo del show de Lili Téllez, llama la atención que no fuera un escándalo estas intervenciones que hizo, francamente racistas y despectivas, de discurso de odio. Es que hay que escucharlas, vamos a escuchar una partecita al rato, pero que debemos de reconocerlo como lo que son. O sea, no estamos hablando aquí de, ay, los dimes y diretes, y se repartieron insultos entre los senadores y las senadoras. No, aquí el caso de Lili Téllez creo que es un caso que hay que destacar, porque efectivamente cuando la comparas con el señor Tabe, con su cuchillo, pues es que no hay una distancia muy grande entre una cosa y la otra. La forma en que ayer le habla al senador Napoleón Gómez Urrutia es verdaderamente de escándalo que alguien así pueda ser senador. Exactamente. Senadora. Y bueno, pues el presidente López Obrador al final del día lo que hace es reconocer a todos los senadores, pero eso sí, no deja de criticarlos por otros temas, como por ejemplo el caso de la reforma eléctrica, que ahí sí no hubo apoyo en la reforma constitucional. Vamos a escuchar algo de lo que dijo. Aprovecho para agradecerle mucho a los legisladores, a los senadores, porque ayer ya se aprobó la reforma constitucional y se amplía el plazo para que el Ejército y la Secretaría de Marina puedan estar hasta el 2028 apoyando la consolidación de la Guardia Nacional, y que puedan estar ayudando en labores de seguridad pública. Y les tenemos confianza a los integrantes de las Fuerzas Armadas, porque prevalece ahora una concepción distinta acerca de el respeto absoluto a los derechos humanos. Y bueno, pues sí, lo de Lili Téllez es como para casting, ¿no?, de alguna novela, parecía esa intervención. Llama la atención también lo del PRI, porque se queda solo Miguel Ángel Osorio Chong como coordinador de su bancada. De los 13 que son, 9 votan en favor de esta reforma constitucional. Es decir, pues tampoco tiene mucho peso el exsecretario de Gobernación de Peña Nieto respecto a su grupo parlamentario. O sea, ahí hay una división, y la sombra o el fantasma de Alito, porque hay que recordar que Alito apoyó esta reforma en la Cámara de Diputados, que por cierto va a regresar, porque como le hicieron una modificación ahí leve, pues ahora los diputados tienen que ratificar, ¿no?, esta postura del Senado. Pero sí llama la atención porque Alito calladito, y ha demostrado tener cierto control todavía sobre los suyos, ¿no? Así es. Dices calladito, aunque ayer Laida Sansores, la gobernadora de Campeche, le vuelve a sacar. Todo lo que sabemos de Alito Moreno es a través de Laida Sansores, y eso hay que agradecerlo, porque como bien dices, muy calladito y bajo perfil, pero es cierto, con una influencia ahí. Bueno, nada más quería yo agregar una partecita de lo que habló el presidente a propósito de esta aprobación de la minuta del día de ayer en el Senado para que las Fuerzas Armadas sigan colaborando en tareas de seguridad hasta 2028. Habla fundamentalmente de por qué esto es importante y en qué escenario esto se está dando también.
ya nos encontramos bandas que tienen armamentos, que entran de contrabando, que compran en Estados Unidos, porque allá no hay control en la comercialización, en la venta de las armas. Cualquiera puede comprar en un supermercado una arma de alto calibre. Entonces, sí necesitamos pues, el apoyo de las Fuerzas Armadas, sí se requiere que, sin violar derechos humanos, sumemos a todas las corporaciones. Aquí esto es importante porque vuelve a revelar ciertas hipocresías. Se está hablando, por ejemplo, del tráfico de drogas que pasan al país en un escenario en donde ya echaron para atrás esta denuncia que hace el gobierno de México a través de Relaciones Exteriores en contra de las armeras en Estados Unidos, que no asumen ninguna responsabilidad. Esto, por cierto, también hoy planteó el presidente que se va a seguir insistiendo sobre este tema y esta demanda, pues porque es uno de los elementos fundamentales que ha permitido que se dé el escenario de una gran disponibilidad de armas en el país que terminan en manos de la delincuencia organizada y que han generado muchísima violencia. No solo se trata de que se asuma la responsabilidad de lo que ha pasado, sino de que se frene. Y cuando no hay una responsabilidad asumida de las armeras, dicen, no, eso a nosotros no nos compete, y Estados Unidos tampoco desde el gobierno hace nada al respecto con toda esta libertad que tienen para tener acceso a las armas, pues entonces no se está atajando una de las cosas que son fundamentales en la violencia, que desde allá critican, y desde estos organismos internacionales que de eso no hablan. Así es. Inusitadamente no hablan de eso. Ahora, a propósito del doble discurso, me llamó la atención la intervención del senador y dueño de Movimiento Ciudadano, Dante Delgado, que calificó de conservador y reaccionario a López Obrador por supuestamente apoyar al militarismo. Dice, es que es una contradicción que desde la izquierda no querían a militares y ahora los quieren afianzar. Bueno, en el caso de Dante Delgado y Movimiento Ciudadano, ha sido el propio gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, que es de esa expresión política de MC, quien le pidió en un evento público al presidente López Obrador que se mantuviera la presencia de las Fuerzas Armadas en Jalisco. Y dijo Alfaro, textual prácticamente, más allá del debate político, nosotros queremos seguir contando con el apoyo de las Fuerzas Armadas. Entonces, ¿de dónde saca Dante Delgado que esto tiene que ver con una postura conservadora, reaccionaria? Sino tiene que ver con la realidad, con lo que se enfrenta el día a día. Ya vimos las imágenes de Zapopan, de escándalo. Se viralizaron, llegaron a todo el mundo. ¿Y quiénes estaban ahí para tratar de resolver las cosas y apaciguar esta violencia? Los elementos del ejército. Así es. ¿No? Así es, pues yo creo que ahora sí cerramos este tema. Vamos a ver ahora y le vamos a dar seguimiento a qué pasa ahora en la Cámara de Diputados, que se regresa pues con modificaciones y tiene que volver a ser votada, pero como bien dices, pues parecería que está cantado lo que va a pasar ahí. Hay un plato fuerte el día de hoy, vamos.